Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, en poco menos de un mes vamos a debatir por segunda vez el contenido del Real Decreto Ley 3/2012, ahora convertido en proyecto de ley. El debate de hoy se produce en circunstancias muy diferentes a las del 8 de marzo, que espero que no sean ninguneadas por el Partido Popular. Hoy ya se conocen los primeros efectos de la contrarreforma laboral. De momento, ha propiciado un incremento de los despidos, está propiciando presiones empresariales importantes para bajadas de salarios y ha incentivado las prácticas chantajistas, literalmente, de alguna multinacional con las amenazas de deslocalización. No hace falta que vayan ustedes muy lejos. Una experiencia muy cercana la pueden encontrar ustedes saliendo del hemiciclo y encontrándose a los trabajadores de EFE, que han sido víctimas en las últimas horas de la aplicación de esa barbaridad en nombre del empleo que se utiliza a favor del despido fácil y gratuito. No hace falta que se vayan ustedes muy lejos, insisto, los tienen aquí fuera por si no conocen a otros trabajadores afectados. En este mes ha pasado absolutamente todo, menos lo que ustedes han anunciado, la creación de empleo. Los datos oficiales del mes de marzo demuestran que no han aumentado los contratos de trabajo y que el único incremento que se ha producido, señora ministra, es en los contratos temporales a tiempo parcial, es decir, los más precarios de todos, como ya tuvimos oportunidad de explicar. Pero en este periodo de esta semana se ha producido también otro acontecimiento importante, y es una exitosa huelga general, aquella que ustedes dijeron que no tendría ningún impacto y si lo llega a tener, no sé qué hubiera sucedido. Una huelga general importante por su seguimiento en las empresas, pero también por el apoyo social que ha concitado. Una huelga, no se les olvide, miembros del Partido Popular y del Gobierno, que ha canalizado el rechazo social a las políticas del Gobierno del PP. Antes y después de esa huelga, los trabajadores y la ciudadanía le han dicho al Gobierno dos cosas. Una, evidente, que no se creen que la reforma laboral vaya a crear empleo. Saben, lo han demostrado, que su contrarreforma laboral precariza aún más las condiciones de trabajo, otorga todo el poder al empresario, facilita el despido y debilita los convenios colectivos como instrumento de solidaridad y que interesa también a las empresas. También les han dicho, señores del Partido Popular, que su mayoría es legítima, pero no por ello les legitima para imponer sus ideas e intereses sin diálogo social y político. Diálogo de verdad, señora ministra, no de boquilla, como el que usted permanentemente nos propone. La enmienda a la totalidad con texto alternativo que presento en nombre de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, Izquierda Unida Alternativa, CHA, Izquierda Plural, les brinda a ustedes, Partido Popular, una nueva oportunidad de diálogo. Se trata de una enmienda sin duda a este proyecto de ley, pero por coherencia política y jurídica también incluye importantes modificaciones a la Ley 35/2010 y al Real Decreto Ley 7/2011 aprobados durante la anterior legislatura. Vaya por delante, para que no haya ninguna duda, que para nosotros la reforma laboral del Partido Popular no tiene comparación posible con ninguna otra, por su dureza en la reducción de derechos, por su desequilibrio, sobre todo, en la clara voluntad de destrozar la negociación colectiva. Pero, desgraciadamente, siendo eso así, los trabajadores, en algunos aspectos, han tenido que sufrir ya antes reformas del Gobierno anterior durante la anterior legislatura. Y, sobre todo, lo que creo que es más grave es que aquellas reformas prepararon y abonaron el terreno a lo que ustedes han hecho desde el Gobierno. Y, sobre todo, y creo que es una cosa a reconsiderar desde el foro de la izquierda, desde el Partido Socialista, hasta qué punto aquella reforma no actuó como un verdadero sherpa ideológico que hizo subir hacia el campamento de ataque del Partido Popular la tan falsa como perversa idea de que para crear empleo lo que hace falta es precarizar las condiciones de trabajo con reformas laborales. Ese es sin duda el drama que hemos vivido en los últimos años, como lo es el drama que nuestra economía, las empresas y los parados de este país están sufriendo un sistema financiero carcomido. Ese es el verdadero problema de nuestra economía, no nuestro modelo de relaciones laborales.
Por eso nuestra enmienda es una enmienda a la totalidad en el sentido amplio del término, pero es sobre todo una enmienda propositiva, con propuestas en positivo que intentan demostrar que hay alternativas a las falsas soluciones de precarizar el trabajo y facilitar el despido. Llevan ustedes, señores del Partido Popular y del Gobierno, meses pidiendo retóricamente que se le presenten alternativas. Se las presentaron las organizaciones sindicales, se las presentaron en forma de acuerdo por el empleo las patronales y los sindicatos, y su respuesta a ese planteamiento de diálogo y de propuestas fue un decretazo. Ahora, de nuevo, tienen ustedes la posibilidad de dialogar, esta vez en sede parlamentaria. Pueden pensar legítimamente que no lo necesitan, que con su mayoría absoluta y su ejercicio absolutista del poder ya tienen bastante. Pero si hacen eso, por favor, dejen de afirmar y de decir con falsedades que su política no tiene alternativas. Si la quieren, aquí tienen la alternativa que les presenta el Grupo de Izquierda Plural. Una alternativa claramente contrapuesta a la de ustedes, empezando porque su proyecto de ley está construido sobre un terreno jurídico de arenas movedizas, y no es ningún chiste en relación al candidato de la Junta, son las arenas movedizas de la inconstitucionalidad del Real Decreto Ley, que más pronto que tarde se lo va a decir el Tribunal Constitucional, como se lo dijo al señor Aznar con su decretazo del año 2002. La nuestra, en cambio, es una propuesta elaborada en diálogo con los sindicatos, que recoge los contenidos del acuerdo del empleo y la negociación colectiva firmado por empresarios y sindicatos que ustedes irresponsablemente han ninguneado, que aprovecha las buenas prácticas legislativas de otros países de la Unión Europea y que también incorpora propuestas recibidas de organizaciones sociales que desarrollan una labor importante de colectivos especialmente necesitados de las políticas de inserción laboral y social y que ustedes no han tenido en cuenta en su proyecto de ley. La nuestra es una alternativa que, a diferencia de su decretazo, es respetuosa con el artículo 35 de la Constitución española, que garantiza el derecho al trabajo y el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical. Nuestro texto cumple rigurosamente con los convenios 98, 154 y 158 de la OIT, que su Real Decretazo ignora y pisotea, y también, más pronto que tarde, se lo van a decir los tribunales. Con nuestro proyecto de ley pretendemos 10 grandes objetivos, un decálogo. Primero, evitar la privatización en la intermediación laboral y la discriminación de los parados en el acceso al empleo. Es positivo, sin duda, que los servicios públicos de empleo puedan colaborar con entidades sociales y locales en facilitar la búsqueda del empleo, pero pretendemos prohibir las empresas de colocación con ánimo de lucro, al mismo tiempo que planteamos la negativa a que las ETT puedan actuar como agencias privadas de colocación. Y por una razón muy evidente, porque cuando el ánimo de lucro entra a gestionar el empleo, el beneficio prima por encima del derecho del trabajo. Y, por supuesto, eso va a provocar una mayor segmentación de los desempleados. ¿Quién se creen ustedes que va a ser objeto de atención por parte de las empresas de colocación privadas? Aquellos trabajadores más fácilmente empleables y, en cambio, aquellos con más dificultades por edad o formativas van a ser excluidos de la actuación de esas empresas privadas. Segundo objetivo, pretendemos garantizar los contratos formativos sean para la inserción laboral y no para la precariedad. Y para ello es imprescindible limitar la edad y, sobre todo, el encadenamiento de los contratos de trabajo. Pero, en contrapartida y en positivo, le proponemos, señora ministra, que ampliemos los colectivos susceptibles de suscribir esos contratos para facilitar que personas en situación de exclusión social, expresidiarios, situaciones en situación de riesgo por drogadicción puedan beneficiarse de ese contrato con independencia de su edad. Señora ministra, los ninis no son jóvenes que ni estudian ni trabajan. Los ninis son aquellos que no tienen ni ética ni sienten escrúpulos cuando aprovechan la situación de desempleo masivo de los jóvenes para contratarlos en condiciones abusivas. Y su proyecto de ley lo que hace es incentivar a los ninis sin ética ni sin escrúpulos. En tercer lugar, queremos evitar el despido libre sin causa y gratuito, y para ello es imprescindible la desaparición del contrato indefinidamente temporal. Su contrato estrella es ya hoy un cadáver jurídico, y lo mejor que pueden hacer, señores del PP, es enterrarlo antes de que lo hagan los tribunales. Recuerden que el ejemplo francés que ustedes han copiado
fue declarado contrario al convenio 158 de la OIT por la Corte de Apelación de París en el año 2007 y tuvo que ser derogado por el gobierno francés en junio del 2008. Antes de que les suceda lo que a los franceses, tengan ustedes la dignidad de rectificar. Aunque, claro, entendemos que va a ser muy difícil, porque si ustedes entierran la joya de su corona, el contrato para emprendedores, la reforma laboral se queda desnuda delante de la ciudadanía y se queda como lo que es, estrictamente como una contrarreforma para incentivar el despido, otorgar más poder al empresario, debilitar la negociación colectiva e individualizar las condiciones de trabajo. Cuarto objetivo, queremos garantizar los derechos del contrato a tiempo parcial y evitar que se convierta en otro factor de mayor degradación de la vida de las mujeres trabajadoras. Vuelvo a llamar a la conciencia de las mujeres que votaron la convalidación de este decreto. Lo que va a hacer en estos momentos su regulación del contrato a tiempo parcial es hacer imposible la vida de las mujeres que tengan ese contrato y además va a permitir el abuso en las horas extraordinarias. Según el INE, ya en estos momentos y sin su legislación, 72.000 puestos de trabajo no se cubren en estos momentos, se podían crear si no hubiera la realización de horas extraordinarias ilegales y no retribuidas por parte de las empresas. Eso multiplicado por 10 va a ser lo que va a suceder con su regulación del contrato a tiempo parcial. Pretendemos también impulsar un concepto de flexibilidad con rostro humano, porque la flexibilidad no puede ser un objetivo solo al servicio del sacrosanto Dios de la competitividad. Hay que recuperar los equilibrios mínimos. La gente, las mujeres, no tienen por qué tener que escoger entre ser trabajadoras o personas y ser incompatibles las dos cosas. Por eso es imprescindible acabar con ese poder unilateral del empresario que ustedes han establecido en esa contrarreforma laboral. Si estuviera aquí el señor Rajoy, le preguntaría si ha sido la señora Merkel la que le ha dictado esa parte de la reforma, porque la verdad es que leyendo el poder unilateral que le dan las empresas, uno recuerda una figura de hace 100 años, alemana por cierto, que se conoce en el ámbito jurídico como el empresario, el señor de su casa. No sé si a lo mejor en alemán a los señores del Gobierno, a la señora ministra le suena mal. Eso los alemanes le llaman Herr im Haus, es decir, el señor de su casa paternalista que se considera en derecho a usar no solo de las condiciones de trabajo de sus trabajadores, sino de su vida. Eso es lo que pretendemos también evitar con nuestra reforma. Pretendemos, sin duda, también recuperar la causalidad en el despido, especialmente económico. Señora ministra, no vuelva a venir a esta Cámara diciendo que no hay precedentes en la legislación europea en ese sentido. Usted sabe, por ejemplo, que en estos momentos los Países Bajos, Holanda, mantiene esa autorización administrativa. Por cierto, los Países Bajos, los que ustedes y otros han puesto en muchas ocasiones como ejemplo de flexiseguridad, tienen establecida ese requisito de la autorización administrativa. Pretendemos también, sin duda, recuperar la nulidad en algunos casos del despido, para que la readmisión no sea solo teórica, sino que sea real. Por cierto, igual que tienen Alemania, Italia para empresas de menos de 15 trabajadores o Suecia en muchos casos. Vean si hay ejemplos en Europa que pueden ustedes copiar antes de fijarse en las peores prácticas contractuales. Pretendemos también impedir que su reforma ataque el derecho a la salud de los trabajadores. Lo que han hecho ustedes con la regulación del despido objetivo por causas absentistas va a terminar en la Organización Internacional del Trabajo y seguro que les van a condenar por atentar al derecho a la salud, porque no es posible que el único requisito para poder despedir sean bajas, incluso justificadas, que en muchos casos obedecen a situaciones de hospitalización. Queremos, sin duda, salvar la negociación colectiva de un ataque importante que ustedes han puesto en marcha con esta reforma. Y sin duda también queremos que se den cuenta que no es posible avanzar en un marco de relaciones laborales moderno si ustedes incumplen la Constitución también en el apartado de las competencias con las comunidades autónomas en materia de políticas de empleo. Por cierto, el señor Campuzano un día le dijo que parece que lo habían pactado y usted se cayó. No sé si eso es síntoma de sentimiento o es que nos preparan alguna estrategia de divertimiento en un pacto PP-Convergencia y Unió. Por último, señora ministra, señores del Gobierno, nuestra enmienda pretende poner el modelo de relaciones laborales al servicio de una economía basada en la formación y en la innovación. Exactamente lo contrario de lo que ustedes están planteando. Su propuesta, su proyecto de ley,
no interesa ni tan siquiera a los empresarios que están compitiendo con formación, innovación, estabilidad y motivación de los trabajadores. Su propuesta, sin duda, va en ese sentido contrario. Ahora entiendo por qué no han hecho caso ustedes al último Consejo Europeo que les exigía, les pedía que durante la crisis no reduzcan los presupuestos para educación o investigación. Han hecho exactamente lo contrario, posiblemente porque para una economía en la que el principal objetivo de algunos dirigentes políticos sea conseguir la instalación de Eurovegas, su contrarreforma laboral es lo mejor que les va. Es sin duda la mejor reforma para hacer de España un casino continuo de instalaciones como Eurovegas. Es curioso ver al Partido Popular y a Convergencia y Unió que lo único que se discute en relación a eso es si Eurovegas debe ir a Madrid o a Cataluña. Pero les va bien no solo Eurovegas, sino les va bien también la reforma laboral que propicia que el señor de Eurovegas no tenga necesidad de pedir exención en la legislación laboral, porque ustedes ya se la han hecho. Uy, digo que ha cambiado la voz del presidente, disculpe. No, que soy presidenta, con su permiso. Y ha acabado su tiempo. Creo que he podido durante este periodo de tiempo explicar claramente que nuestra enmienda no solo es una enmienda de oposición, sino que es una enmienda con texto alternativo, porque eso también nos va a dar autoridad para discutir con ustedes, si así lo desean, las enmiendas parciales. Termino recordando una cosa, señora ministro, señores del Gobierno, en democracia las únicas soluciones no existen, porque quienes desde la política defienden las únicas soluciones están empezando a enterrar la democracia. Lo que la economía española y el empleo necesitan no es una contrarreforma laboral que precarice más el empleo. Lo que necesitamos, una vez por todas, es una reforma financiera en profundidad que ofrezca crédito a las empresas y una reforma fiscal integral que garantice ingresos. Señor Coscubiela, lo siento, pero ha terminado su tiempo. Lo siento. Termino. Desgraciadamente. No, ha terminado. Señor Coscubiela, lo siento, ha terminado. Lo siento. Señor Coscubiela, lo siento. 5 segundos, señor Coscubiela. ¿Cómo le gusta pactar a la presidenta? Le pido 10 y me ofrece 5. Les quería decir que la reforma fiscal, la reforma que este país necesita, es la reforma fiscal y la reforma financiera. Esa que ustedes no tienen ninguna prisa en hacer. Gracias, señora presidenta.